Rico pero incapaz de tener hijos. Contrajo matrimonio con su ayudante, lo cual fue motivo de risas entre sus amistades. Sin embargo, más adelante ella lo sorprendió al dar a luz a gemelos. ¿Cómo es posible que hayas sido tan descuidado, Sebastián? Con manos temblorosas, Carolina observaba la imagen que se había difundido en todas las plataformas de cotilleo. Mis padres tendrán la impresión de que soy una persona sin valores. En la suite del hotel, Sebastián recorría la habitación de un extremo a otro mientras se acariciaba el pelo con las manos. En la fotografía se les ve a los dos ingresando al ascensor la noche anterior, con su mano apoyada en la espalda de ella, sus rostros muy próximos, revelando una cercanía que va más allá de una relación laboral. Él se detuvo frente al ventanal que daba a Manhattan y susurró que no tenía conocimiento de que los estaban siguiendo. Lamento mucho, Carolina. Tu reputación se verá perjudicada por esto. ¿Qué piensan de mí? Dejó escapar una risa llena de amargura. Sebastián, cuentas con inversionistas que prefieren ser cautelosos. La empresa podría enfrentar un gasto millonario debido a esto. El móvil de Carolina no paraba de sonar. Periodistas, cifras anónimas, e incluso su hermana desde Medellín cuestionando la veracidad de lo informado en los medios. Carolina leía en su teléfono móvil sobre el adinerado Sebastián Mendoza y su enigmática pareja. Amante enigmática. Como si se tratara de una. Evita expresarte de esa manera. Se aproximó a ella Sebastián, con la mirada llena de remordimiento, reflejando sus ojos verdes. La responsabilidad de esto recae en mí. Coloqué mi mano en tu espalda. Propuse la idea de compartir la cena después de las reuniones. Hasta las 11 de la noche estuvieron laborando, finalizando el acuerdo más crucial de la compañía. Sebastián había propuesto brindar con una bebida en el bar del hotel, una costumbre poco común para ellos. Después de 3 años colaborando, por fin habían entablado conversaciones que no estaban relacionadas con el trabajo. Carolina había compartido acerca de su familia en Colombia, narrando cómo había arribado a México con 2 maletas y numerosas ilusiones. Había mencionado la responsabilidad de dirigir la empresa que su padre había edificado. Durante un instante, solamente 2 individuos intercambiaban palabras. El adinerado y su ayudante. Solamente Sebastián y Carolina. Carolina se asomó por la ventana y anunció que los periodistas ya se encontraban en la planta baja del vestíbulo. No es posible que salga de esta manera. Continuarán siguiéndome hasta llegar a mi vivienda. Mis vecinos van a ser molestados. Sebastián la miraba detenidamente. Carolina, conocida por su belleza, lucía vulnerable esa mañana con el cabello alborotado, sin maquillaje y vistiendo únicamente la bata del hotel. Por un lapso de 3 años, había desempeñado impecablemente el rol de su asistente. Siempre se destacaba por su profesionalismo y eficacia, anticipándose a todas las necesidades. Sin embargo, en ese momento la contemplaba como una mujer por vez inicial. Ella asintió con la cabeza, dejando escapar un suave susurro, revelando su acento característico de Colombia que resaltaba en momentos de tensión. Todo se va a echar a perder por esto. Tendré que dejar mi trabajo. La respuesta es negativa. Antes de reflexionar, Sebastián pronunció la palabra. No pienses en dejar tu trabajo. ¿Qué quieres decir con eso? Sebastián, es importante que seas pragmático. Tras esto, me resulta imposible continuar desempeñando el rol de tu ayudante. La imagen que proyectas, la compañía, ¿quieres ser mi esposa? La habitación se sumió en un profundo silencio. La expresión de Carolina indicaba que lo veía como si estuviera completamente desquiciado. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? ¿Aceptas unir tu vida a la mía en matrimonio? Sebastián se aproximó aún más, expresando sus ideas con rapidez y determinación. En caso de que estemos casados, no se trata de un asunto escandaloso. Se trata de un romance. Estás completamente desquiciado, Sebastián. Reflexiona sobre ello, Carolina. Al afirmar que hemos estado saliendo en privado durante meses y que nos hemos casado por amor, toda esta polémica se esfuma. A los inversionistas cautelosos les encantan los relatos románticos clásicos. Carolina se sentó en el sofá de la habitación,
reflexionando sobre la información recién recibida. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Estamos destinados a compartir nuestra vida juntos eternamente como esposos? No es necesario que sea eterno. Sebastián tomó asiento frente a la joven. Quizá pasen 12 meses, o quizás 2, hasta que la situación se tranquilice. Podemos separarnos de manera discreta más adelante. Te garantizo que saldrás de esta situación con una cantidad de dinero que te permitirá estar tranquilo para siempre. ¿Podría tratarse de un matrimonio por conveniencia? Carolina hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Sebastián, eso resulta ser. La única forma de rescatar tu prestigio y la reputación de mi compañía es esta. Él agarró sus manos. Carolina, eres la persona en la que más confío en todo el mundo. En caso de contraer matrimonio, elegiría unir mi vida contigo. El móvil de Carolina volvió a emitir un sonido. En esta ocasión, se trataba de su progenitora. ¿Qué sucede, hija? Me están mostrando imágenes tuyas en la red los vecinos. Carolina no contestó y colgó. Ella dirigió su mirada hacia Sebastián, quien la contemplaba con una combinación de angustia y firmeza que le resultaba desconocida en su actitud. ¿Estás realmente convencido de ello? Totalmente. Mientras Carolina reflexionaba, recordaba a su familia en Medellín, el apartamento por el que tanto había luchado, y los 3 años dedicados a forjar su trayectoria junto a Sebastián. Murmuró un de acuerdo. Acepto unir mi vida a la tuya en matrimonio. Pasadas 2 horas, ya se encontraban en la corte de Manhattan. Sebastián obtuvo rápidamente un permiso de matrimonio y 2 testigos que eran desconocidos para ellos. Carolina lucía un sencillo vestido blanco adquirido en una boutique dentro del hotel. No existían flores, ni presencia de familia, ni sentimientos de amor. 2 individuos luchando por preservar su reputación y evitar un conflicto público. Al escuchar las palabras del juez, Sebastián titubeó brevemente antes de actuar. Luego, con delicadeza, acarició los labios de Carolina con los propios. Se trató de un beso puro, adecuado para una unión por conveniencia. En la suite del hotel, esa noche, ninguno de los 2 tenía claro cómo actuar. Brindaron con champagne para festejar el logro de su estrategia. Algunos medios fueron contactados para verificar su relación clandestina. Se comportaron como si acabaran de casarse y estuvieran completamente enamorados. Sin embargo, al encontrarse a solas, la cruda verdad los impactó. Carolina indicó hacia la sala y preguntó si era posible descansar en el sofá. Permanezco en la cama. Carolina se giró al escuchar algo en la voz de Sebastián que llamó su atención. La observaba con una mirada distinta, como si la estuviera contemplando por vez inicial. ¿Cómo? No hay nada. Simplemente quería expresar mi agradecimiento por tu ayuda. El champagne, la tensión acumulada durante el día y la sensación de alivio al haber hallado una respuesta se entrelazaron en el ambiente que compartían. Carolina se acercó a él dando un paso tras otro. ¿Es correcto que te llamas Sebastián? ¿Opinas que estamos tomando la decisión adecuada? En vez de contestar, él redujo la separación que los separaba. En esta ocasión, al besarla, no fue un beso por obligación, sino sincero. Desde la cocina, Sebastián saludó a Carolina con un «Buenos días, señora Mendoza», mientras le ofrecía una taza de café. Al oír su apellido recién adquirido, ella se detuvo repentinamente. Hacía 3 días que habían vuelto de Nueva York, y aún no se habituaba a que la llamaran de esa manera. Dijo gracias en voz baja, sin dirigirle la mirada directamente. Ninguno de los 2 había mencionado lo sucedido en el hotel aquella noche. A pesar de haber despertado juntos, se comportaban como si todo estuviera dentro de lo pactado, como si fuera algo completamente normal. El ático de Sebastián en Polanco resultaba impactante, aunque carecía de calidez. La paleta de colores se limitaba al blanco, gris y negro. No había ni una sola imagen de la familia, ni un solo artículo personal que revelara su verdadera identidad. Carolina experimentaba la sensación de residir en una publicación de diseño de interiores. Ella se sentó en la barra de la cocina y preguntó cómo resolverían la situación en la oficina. Siempre demuestras un alto nivel de profesionalismo.
No es necesario que nadie sepa que esto es solo temporal. Sebastián lucía un traje perfectamente pulcro, como era su costumbre diaria. Sin embargo, Carolina percibió la presencia de bolsas bajo sus ojos. Además, no había descansado adecuadamente. Sebastián, es imprescindible establecer normas. ¿De qué índole son las normas? Restrictions. ¿Cuáles son nuestras acciones y cuáles no lo son? ¿Cuál es la diferencia en nuestra conducta cuando estamos solos en comparación con nuestra actitud en presencia de otras personas? Mientras reflexionaba, se sirvió otra taza de café. Estás en lo correcto. Frente a los demás, mostramos nuestro amor como pareja. En la intimidad. Concluyó Carolina. En privado, estamos asociados en un pacto. Así es, correcto. Al expresarse, Sebastián revivió la sensación que experimentó al despertar con Carolina abrazada entre sus brazos. Después de mucho tiempo, no había tenido sueños angustiantes acerca de defraudar a su padre. El móvil de Sebastián comenzó a sonar. Ricardo, su compañero y gran amigo desde la época universitaria, se encontraba presente. Amigo, ¿es verdad lo que se comenta en los medios de comunicación? ¿Contrajiste matrimonio con tu asistente administrativa? Señaló Sebastián, corrigiendo a Carolina, que su cargo era de asistente de dirección. Claro que sí, decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Sebastián, ¿has perdido la razón? ¿Cuál será la opinión de los clientes? Aquellos que invierten en el mercado financiero. Dirán que me he enamorado. Sin embargo, ella es. Se trata de una trabajadora, hermano. Una persona que ha emigrado a otro país. ¿Cuál será la opinión de las personas en tu entorno? Carolina experimentó una sensación similar a recibir un golpe en la cara. Al observar su rostro, Sebastián se irritó. Mi grupo de amigos puede irse al traste, Ricardo. En este momento, Carolina es mi cónyuge. De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, amigo, Valeria está planeando una celebración para el próximo fin de semana. Todos estarán presentes. Cuando llegue el momento, tendrás la oportunidad de presentar a tu pareja por primera vez como tu esposa. Sebastián observó a Carolina mientras ella movía la cabeza en señal de desaprobación de manera sutil. Contaremos con tu presencia en ese lugar. Tras finalizar la llamada, Carolina se dirigió hacia él. ¿Cuál fue la razón de tu aceptación? ¿Captaste las palabras que pronunció? Solo me consideran una trabajadora extranjera. Si decidimos no asistir, podrían interpretarlo como si me avergonzara de ti. No cuento con ella. Sebastián, no encajo en ese entorno. Me siento perdido en esas celebraciones. Él se le acercó y le dijo que era lista, refinada y más culta que la mayoría de esos tontos. Estarás impecable. El sábado en la noche, Carolina se observó en el espejo del flamante armario que había adquirido. Sebastián había adquirido un elegante vestido negro de marca para ella, el cual le quedaba impecable. Sin embargo, se percibía como si estuviera disfrazada al llevarlo puesto. El evento se llevó a cabo en la residencia de Ricardo, ubicada en Las Lomas. Al llegar, Carolina percibió que todos los ojos estaban puestos en ella. Mientras las mujeres la observaban detenidamente, los hombres conversaban en tono discreto con Sebastián. Valeria, con una copa de champán en la mano, sorprendió a todos al mencionar a Carolina como la mujer que logró conquistar al soltero más deseado de México. Valeria contrastaba con Carolina en todos los aspectos. Era de cabello rubio, de estatura elevada y poseía la seguridad que solo se adquiere al provenir de una familia adinerada. 2 años atrás, mantuve una relación sentimental con Sebastián. Carolina elogió a Sebastián, destacando sus cualidades de manera muy diplomática. Claro, imagino que para alguien como tú, casarse con él sería como dar en el clavo. El nombre de Valeria fue pronunciado por Sebastián con tono de precaución. ¿Cómo? Con una sonrisa fingida, dijo, solo estoy siendo amable. A pesar de que debo reconocer que me ha causado asombro. Jamás imaginé que Sebastián acabaría casándose por lástima. Sebastián afirmó que no contrajo matrimonio por lástima mientras rodeaba la cintura de Carolina con su brazo. Contraí matrimonio por amor.
Valeria expresó su admiración por el gesto romántico. Carolina, ¿han considerado la posibilidad de tener hijos? Dado que es Sebastián, me imagino que no hay necesidad de apurarse. Al menos tenemos la certeza de que no ocurrirán incidentes menores. La declaración impactó de forma sorpresiva. Carolina percibió la tensión que emanaba de Sebastián a su lado. Valeria mostró una sonrisa de contento, como si acabara de hacer un comentario sumamente divertido. Pidiendo perdón en voz baja, Carolina se retiró en dirección al patio. Sebastián persiguió a la mujer, pero antes de lograr alcanzarla, Ricardo lo detuvo. ¿Cómo estás, hermano? Pareces estar algo nervioso. Me encuentro en óptimas condiciones. Comprendo que te estás adentrando en algo desconocido. ¿Realmente estás convencido de que es la persona adecuada? Resulta ser muy distinto a nuestra persona. ¿De qué manera es distinto? Anímate, Sebastián. Proviene de un lugar distinto. Una nueva estratificación social. ¿Qué sucede cuando se canse de simular ser adinerada? ¿En qué momento busca algo más que tu capital? Sebastián dirigió su mirada al jardín, donde Carolina se encontraba solitaria al lado de la piscina. Carolina, las cosas no son de esa manera. ¿De qué manera puedes tener tanta certeza? Desde hace 3 años, la conoces en su rol laboral, no en su faceta personal. En el transcurso de la noche, de regreso a casa, ninguno de los dos intercambió palabras. Desde la ventana, Carolina reflexionaba sobre las situaciones embarazosas que vivió durante la noche. Sebastián finalmente expresó su pesar por las palabras de Valeria. ¿Verdad? ¿A qué te refieres? Sobre la idea que mencionó acerca de la imposibilidad de que ocurran incidentes. Sebastián se puso rígido, agarrando con fuerza el volante. Así es verdad. ¿Cómo es que no me comunicaste eso? Ya que no tenía importancia para el trato que teníamos. Carolina asintió, aunque sintió una opresión en su pecho. Comenzaba a considerar la posibilidad de que su matrimonio de mentira pudiera transformarse en una relación genuina. Sin embargo, Sebastián no podía concebir descendencia. Eso lo transformaba por completo. Al llegar a casa, Carolina se dirigió sin demora a su cuarto. En la sala, Sebastián se sirvió un vaso de whisky y se quedó allí. Pasado un tiempo, percibió llantos tenues que provenían del cuarto de Carolina. Dirigiéndose hacia la entrada, descubrió que ésta se hallaba sin cerrar. En el balcón se encontraba, manteniendo una conversación telefónica con una persona en Colombia. Claro que no, mamá. Me encuentro en buen estado. Así es, se porta amable conmigo. La información de los medios no refleja la realidad. Sebastián descubrió que Carolina no estaba diciendo la verdad. Velaba por su reputación, incluso frente a sus seres queridos. Carolina, una joven llena de vitalidad y entusiasmo. Rápidamente se secó las lágrimas. ¿Qué sucede? ¿Cómo te encuentras? Excelente. Tan solo conversando con mi madre. Sebastián se dirigió al balcón y se colocó a su lado. Comprendo que la velada de hoy resultó complicada. Está incluido en el acuerdo, ¿verdad? Representar el papel de tu cónyuge. Claro, no obstante. Sin embargo, Sebastián, no hay nada que hacer. Esto es lo que hemos pactado. Al observarla, finalmente se percató del sacrificio que implicaba para ella llevar a cabo esa solución. Carolina, carry a dessert. Saludos nocturnos, Sebastián. Al entrar en su cuarto, cerró la puerta. Permaneció Sebastián en el mirador, cuestionándose la razón de su sensación de haber extraviado algo significativo, algo que desconocía poseer. Por tercera vez esa mañana, Carolina se apresuró hacia el baño, con la mano en la boca intentando controlar las ganas de vomitar. Tras vomitar, se contempló en el espejo y notó su palidez y ojeras, lejos de parecer la esposa ideal de un adinerado. Comentó en voz baja mientras se enjuagaba la boca, seguramente sea a causa del estrés. 4 meses habían transcurrido desde la celebración del matrimonio, y la vida cotidiana se había convertido en una agradable rutina. Cada mañana, Sebastián partía rumbo al trabajo temprano, seguido de su compañera de piso, quien llegaba a la oficina 1 hora más tarde.
Al caer la noche, compartían la cena repasando los eventos sociales de la semana, mostrando su cortesía y educación. Sin embargo, desde hace 15 días, las náuseas al despertar habían comenzado, acompañadas de una fatiga inexplicable. Desde la habitación se escuchó la voz de Sebastián llamando a Carolina. ¿Te encuentras bien? Claro. Enseguida estoy listo para partir. Vistió el traje de chaqueta que había seleccionado para el encuentro con los inversores de Japón. Sebastián había mencionado la importancia de causar una impresión positiva, y ella siempre se dedicaba con seriedad a sus responsabilidades, aunque ya no tuviera claro su rol, si como asistente ejecutiva o como esposa por conveniencia. Durante el desayuno, el aroma del café la impactó de repente. Discretamente, tapó su nariz. Sebastián se dio cuenta de que solo había probado la fruta y le preguntó si no iba a tomar el desayuno. En este momento, no me apetece comer. Con sus ojos verdes, él la observaba detenidamente, causándole recientemente cierta inquietud. ¿Cómo te encuentras? Paris's fatigata? Ella afirmó estar en perfectas condiciones mientras agarraba su bolso. Estamos listos para partir? En su lugar de trabajo, Carolina intentaba enfocarse en los informes económicos. Sin embargo, las letras se desdibujaban ante su mirada. De repente, un fuerte mareo la sorprendió y tuvo que sujetarse al escritorio. Sofía, la empleada de recepción, consultó a la señora Mendoza sobre su estado de salud. Claro, únicamente requiero un poco de ventilación. Sin embargo, al intentar incorporarse, sus piernas no respondieron. El último recuerdo que tuvo fue el grito de Sofía resonando en sus oídos y el impacto de su cuerpo al caer al suelo. Al despertar, se encontró acostada en una camilla, con Sebastián aferrando su mano. La expresión de su rostro reflejaba una inquietud desconocida para mí. ¿Qué sucedió? Él mencionó que te desmayaste en el trabajo mientras acariciaba tu frente. Has estado presente durante 1 hora. El doctor necesita realizarte ciertos análisis médicos. No hace falta. Ya me encuentro en mejores condiciones. Carolina, has perdido el conocimiento. Esa situación no es común. Con una expresión calmada, el doctor Hernández ingresó a la habitación. Señora Mendoza, procederemos a realizar ciertas pruebas de rutina. Simplemente para descartar cualquier eventualidad. ¿Podría indicarme la fecha de inicio de su último ciclo menstrual? A Carolina se le heló la sangre. Con toda la agitación de los últimos meses, no había tomado en cuenta su periodo. No estoy completamente convencida. De acuerdo, procederemos con un test de embarazo como parte del protocolo habitual. La mención del término embarazo provocó que Sebastián se pusiera nervioso. Carolina observó cómo su tez se volvía lívida. Sebastián rechazó de inmediato la posibilidad, argumentando, «Doctor, eso no se puede hacer. Es imposible que mi esposa esté esperando un bebé. ¿Por qué no accede, señor Mendoza? Debido a mi persona, debido a nuestro grupo». Sebastián se acarició el pelo, claramente perturbado. «Realice únicamente las demás evaluaciones». Pasado un tiempo, el doctor Hernández volvió con una mirada indescifrable para Carolina. «Enhorabuena, señora Mendoza. Se encuentra en la 12ª semana de embarazo». Un profundo silencio invadió la habitación de repente, creando una atmósfera tensa. Carolina tuvo la sensación de que todo a su alrededor se había congelado. Sebastián susurró que aquello resultaba inalcanzable. El doctor siguió hablando y mencionó que, según los niveles de hormonas, parecía que eran gemelos. Carolina observó a Sebastián, quien se había alejado hasta quedar junto a la pared, con una expresión de sorpresa en el rostro. Con voz insegura, solicitó a la doctora un instante a solas. Al quedarse a solas, Sebastián la observó con una combinación de desconcierto y una pizca de desconfianza en su mirada. ¿De qué manera se puede explicar esto? ¿De qué manera puede ser eso posible? Carolina se acostó en la camilla. En la ciudad de Nueva York, tú y yo compartimos un momento íntimo, Sebastián. Sin embargo, me resulta imposible, según lo indicado por los profesionales de la salud. Claro, es evidente que los doctores cometieron un error. Movió la cabeza en señal de desaprobación,
paseándose de un extremo a otro. Esto es inaceptable. No puede ser real. Durante varios años, me sometí a exámenes médicos. 3 médicos distintos me aseguraron que no podía tener hijos. ¿Cuál es la insinuación que estás haciendo? Carolina alzó su voz de manera amenazante. Carolina, estoy confundido y no logro encontrar una respuesta clara. Me resulta imposible desde el punto de vista físico. Carolina salió de la camilla con enojo. ¿Estás insinuando que te he sido infiel? No fue eso lo que expresé. Claro que lo mencionaste. Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. ¿Cómo te animas a hacer eso? ¿En qué momento habría podido encontrar la oportunidad de traicionarte? Resido en tu hogar. Laboro en la compañía que diriges. Estoy a tu lado las 24 horas del día. Tranquilizate, Carolina. No pienso tranquilizarme. Ella lanzó un grito. Por un lapso de 4 meses, he desempeñado el papel de la compañera ideal para ti. Y aguant las burlas de los amigos tuyos. He simulado que no siento dolor por esto. Y ahora me señalas por deslealtad hacia ti. Expresó él con enojo. Esto es algo que no se puede lograr. Carolina, no es posible para mí ser madre. Es la única verdad absoluta que tengo acerca de mi persona. Como puedes observar, cometiste un error. Un muro de silencio se erigió entre ellos. Carolina secó sus lágrimas y lo observó fijamente a los ojos. ¿Te das cuenta de cuál es la parte más desoladora de esta situación, Sebastián? Al escuchar las palabras de felicitación del médico, experimenté una verdadera sensación de alegría. Durante un breve instante, llegué a considerar la posibilidad de que esto pudiera acercarnos y que pudiéramos formar una familia auténtica. Al pronunciar la última palabra, su voz se quebró. Estás en lo correcto. Se trata únicamente de un contrato comercial. Los bebés no fueron contemplados en el acuerdo. Carolina agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. ¿Hacia dónde te diriges? De regreso a mi hogar. ¿La vivienda en la que resides? Fue corregido de forma muy desagradable. ¿Qué estrategia vamos a seguir en este momento? Aguardate, Carolina. Lo siento, pero no, Sebastián. Expresaste tu opinión. Ahora necesito asimilar que mi esposo cree que soy capaz de engañarlo. Sebastián se encontró solo en la sala de espera, con las palabras del médico aún resonando en su mente. El concepto de gemelos. Carolina esperaba gemelos y sostenía con firmeza que los bebés eran de ella, lo que implicaba que su existencia entera había sido una farsa. Los doctores, los años pensando que tenía imperfecciones, la causa de nunca haberse permitido entregarse al amor verdadero, todo podría ser una mentira. Aquella noche, Carolina se recluyó en su cuarto sin probar bocado. Sebastián permaneció en su lugar de trabajo hasta altas horas de la noche, realizando llamadas por teléfono. Al llegar arriba, notó que debajo de la puerta de Carolina se filtraba luz. Acarició con delicadeza. ¿Dónde está Carolina? Sebastián, por favor, retirate. Necesitamos tener una conversación. Por favor. Creo que es suficiente conversación por el momento. Sebastián inclinó la cabeza hacia la puerta. Concerté una consulta con el doctor Morales, un experto en tratamientos de fertilidad. Me gustaría realizar análisis adicionales. No se recibió ninguna respuesta de la otra parte. Si estos niños resultan ser de mi responsabilidad, Carolina, si durante todo este tiempo me equivoqué, la puerta se ha abierto. Los ojos de Carolina estaban hinchados a causa del llanto. ¿En serio? ¿Y si te hubieras equivocado? Por lo tanto, debo ofrecerte la disculpa más sincera que he dado. Carolina observó detenidamente. Los bebés te pertenecen, Sebastián. Desde que nos casamos, no he tenido relaciones con ningún otro hombre. Jamás he compartido mi tiempo con alguien que no seas tú. Las palabras impactaron a Sebastián de lleno, como si fuera un golpe directo. No me limitaba a comunicarle que los bebés eran de su propiedad. Le comunicaba que él había sido el único hombre con quien había estado. Carolina, dirígete a realizar tus exámenes. Al cerrar la puerta con delicadeza, expresó. Cuando verifiques la veracidad de mis palabras, confío en que este instante permanezca en tu memoria.
Ojalá tengas presente que hubo un momento en el que cuestionaste mi lealtad en el momento en que más necesitaba tu confianza. Sebastián se encontraba al otro lado de la puerta, con la sensación de haber extraviado algo de mayor relevancia que simplemente una discusión. Había dejado de contar con la confianza de la única persona que de verdad le importaba. Dos más dos. Sebastián, es importante que te sientes ahora mismo. Al concluir los análisis, la doctora Patricia Morales cerró la carpeta. 3 días habían transcurrido desde que Carolina se desmayó. Durante 3 jornadas, reinó un silencio tenso entre ellos, compartiendo las comidas en mutismo, mientras Carolina esquivaba miradas con destreza. Sebastián había descansado escasamente, atormentado por la idea de haberse equivocado durante tanto tiempo. ¿Cuál es la información que aportan las investigaciones? Aunque tus niveles de fertilidad son reducidos, no se pueden considerar nulos. Resulta complicado para ti imaginar, pero no está fuera de tus posibilidades. Nunca llegaste a ser completamente infértil, Sebastián. La tierra tembló bajo los pies de Sebastián. Sin embargo, a los 20 años, consulté con 3 médicos distintos y todos me solicitaron ver la documentación médica. De su maletín, Sebastián extrajo las carpetas que había conservado durante 1 década y media como prueba de su imperfección. La doctora Morales los examinó con gesto ceñudo. «Qué raro es esto. Los datos en estos informes no se corresponden con tus análisis actuales. En realidad, cierta información parece estar modificada. ¿Estás perturbado? Sebastián, ¿quién fue el responsable de financiar estos estudios?» Mi progenitor. Después de contraer paperas a los 19 años, él tomó la responsabilidad de todas las tareas. Expresó su deseo de verificar que todo estuviera en orden. La doctora Morales agarró uno de los informes y destacó la rúbrica del médico. ¿Te resulta familiar este nombre, el doctor Raúl Vega? Se desempeñaba como el doctor de confianza de la familia. Gran amigo de mi padre. Hace 5 años falleció el doctor Vega, conocido como Sebastián. Antes de fallecer, se desató una controversia. Fue señalado de fabricar informes médicos a cambio de dinero. Sebastián experimentó una sensación similar a recibir un impacto en el vientre. ¿Estás insinuando que mi papá? No tengo la certeza de nada. Sin lugar a dudas, estos informes contienen datos incorrectos acerca de tu capacidad reproductiva. Esa noche, Sebastián regresó a su hogar con una botella de whisky y un archivador de papeles antiguos. En la cocina, Carolina se encontraba preparando una infusión de jengibre para aliviar las náuseas. ¿Qué tal fue tu cita médica? Sin dirigirle la mirada, formuló la pregunta. Es cierto, los bebés me pertenecen. Carolina colocó la taza en el mostrador y, por fin, la observó detenidamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En un mar de dudas. Con rabia. Con manos temblorosas, Sebastián se sirvió un vaso de whisky. Carolina, tengo la impresión de que mi padre me engañó durante 1 década y media. De forma pausada, se aproximó. ¿Cuál es tu pregunta? Sebastián compartió información acerca de la cita con la doctora Morales, los informes fraudulentos y el doctor Vega. Cada vez que hablaba, observaba cómo el rostro de Carolina pasaba de la tristeza a la sorpresa, y al final, a la comprensión. ¡Ay, por favor, Sebastián! ¿Qué motivo tendría para actuar de esa manera? Desconozco la respuesta en este momento, sin embargo, me dedicaré a investigarla. Al abrir la caja que había llevado desde el despacho de su padre, descubrió papeles que nunca antes había examinado desde que él falleció. Facturas, acuerdos, cartas personales, y ahí estaba. 6 meses después de los exámenes de Sebastián, el doctor Vega envió una carta. Querido Rodrigo, tal como acordamos, el joven Sebastián nunca descubrirá la realidad acerca de su capacidad para tener hijos. Los informes alterados le harán creer que es infértil, justo como desea. Confío en que esta información le ayude a mantener su atención en el ámbito empresarial en lugar de comprometerse con responsabilidades familiares antes de tiempo, tal como mencionó que le preocupa. Carolina cubrió su boca con las manos. El padre hizo que te dijeran mentiras por dinero. Mi interés principal es dedicarme por completo a la empresa.
Consideraba que convertirme en madre a una edad temprana afectaría mi porvenir, tal como él pensaba que había afectado el suyo al ser padre tan joven. Sebastián lanzó la carta encima de la mesa y se acarició el pelo con las manos. Quince Primaveras, Carolina. Durante 15 años, viví pensando que tenía imperfecciones. Siempre evité entregarme al amor de verdad, ya que creía que no podría brindar descendencia a una pareja. Carolina se aproximó y acarició delicadamente su hombro. ¿Tienes idea de cuántas veces eché a perder relaciones por mi incapacidad de comprometerme, Sebastián? ¿Cuántas veces he eludido el amor por pensar que no era adecuado? Las lágrimas brotaron y recorrieron las mejillas de Sebastián. Carolina jamás presenció su llanto. Lo más lamentable fue haber señalado a ti, la única persona que me ha hablado con sinceridad, y haber tenido desconfianza hacia ti. Sebastián, voltea hacia mí. Alzó la mirada con unos ojos verdes colmados de tristeza y pesar. Pido disculpas. Te pido disculpas por haber cuestionado tu palabra y por haber generado desconfianza en ti. Carolina sujetó su rostro con ambas manos. El trabajo está terminado. El momento ya ha transcurrido. Esto no está correcto. Cuando estabas en tu momento más frágil, fui yo quien te causó daño. Te encuentras en estado, llena de temor, y yo. Sebastián Détente. ¿De qué manera puedes concederme el perdón? Carolina se acomodó junto a él en el sillón. Comprendo la razón de tu reacción. Durante 15 años, tu identidad estuvo marcada por una creencia arraigada en ti. Ante la inestabilidad de esa verdad, es común buscar otras razones que la sustenten. No debí cuestionar tu palabra. De ninguna manera deberías hacerlo. Comprendo la situación. La observación de Sebastián fue dirigida hacia ella. La observó detenidamente. Después de varios días, por fin. ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? Hablo de los bebés, ¿sabes? Desde el hospital, Carolina esbozó su primera sonrisa. Llena de miedo, entusiasmo y desorientación. Se acarició la barriga, que apenas empezaba a hacerse visible. Me pregunto de qué manera va a desarrollarse esta situación, Sebastián. Me resulta confuso cuál es nuestra situación actual. Desconozco la respuesta. ¿Te gustaría hacer música juntos? Hubo un instante de indecisión en Sebastián. Luego, colocó su amplia y tibia mano sobre la diminuta protuberancia en el abdomen de Carolina. Él susurró que eran verdaderos. Son extremadamente auténticos. Llegarán dentro de un lapso de 5 meses. Ya sea que tengamos las situaciones resueltas o no. Sebastián, con los ojos cerrados, percibió la existencia que habían construido juntos al sentirlo bajo su mano. Carolina, necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo? ¿Fue esa noche en la Gran Manzana simplemente a causa del champagne y la presión? Carolina observó fijamente. ¿Deseas conocer la realidad? Siempre deseo que seas honesto conmigo. La razón no se limitaba al champagne. Hace 2 años que siento algo por ti, Sebastián. Durante 2 años he mantenido ocultos estos sentimientos, ya que tú ocupabas el rol de mi superior y yo simplemente trabajaba para ti. Eres más que una simple trabajadora para mí. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Sebastián apartó su mano del abdomen de Carolina y entrelazó sus manos. Desconozco la respuesta, pero tengo la certeza de que eres la figura más relevante en mi existencia. Cuando consideré la posibilidad de perderte en el hospital, experimenté un miedo más intenso que en ninguna otra ocasión. Estoy consciente de que estos pequeños, nuestros pequeños, no han llegado por casualidad. ¿Cuál es tu pregunta? Quizá el cosmos tenía un propósito al colocarnos juntos en esa circunstancia en la ciudad de Nueva York. Quizá todo esto estaba predestinado a ocurrir. Las lágrimas recorrían el rostro de Carolina. ¿Estás expresando tu deseo de darle una oportunidad para que tenga éxito? ¿En serio? Mi intención es esforzarme por amarte de la manera en que realmente mereces ser amada. Si me concedes la oportunidad. Sebastián, soy consciente de que iniciamos este camino por motivos incorrectos. Reconozco que cometí un error al desconfiar de ti. Sin embargo, Carolina, ¿qué sucede conmigo?
Siento que mis sentimientos hacia ti están cambiando y cada día me siento más atraído/diagonal hacia ti. Considero que esto ha estado ocurriendo mucho antes de que sucediera en Nueva York. Carolina se aproximó hasta que sus frentes coincidieron. Hace bastante tiempo que mi corazón se rindió ante ti, Sebastián. Cuando se dieron un beso, no fue por interés ni por brindis ni por teatro. Ambos decidieron ser sinceros el uno con el otro, lo cual fue la razón. En esta ocasión, ninguno de los dos estaba representando un papel, algo inusual desde que se habían conocido. ¿Realmente planeas realizar el cambio de pañales luciendo un traje de alta costura? Carolina soltó una risa al observar a Sebastián ensayando con un muñeco durante la sesión de entrenamiento para el parto. Contestó él que el costo de este atuendo es inferior a lo que invierte en combustible en 7 días, mientras batallaba con los cierres del pañal. Además, es importante que los padres de nuestros pequeños luzcan un atuendo elegante. 2 meses habían transcurrido desde que se reconciliaron, y Sebastián demostraba ser el esposo más considerado que existía. Acudía a todas las consultas médicas, se había documentado con 3 libros sobre gestación y había convertido su despacho en un cuarto de bebé que parecía salido de una publicación de decoración. El instructor elogió a señor Mendoza por su desempeño y sugirió que sería conveniente que practicara con atuendos adecuados. Las otras parejas de la clase los observaban con interés. Resultaba evidente que no se adaptaban al grupo de futuros padres de clase media. Sin embargo, Carolina había optado por asistir a clases regulares en vez de contratar a una profesora particular. Expresó su deseo de experimentar esta situación de la misma manera que cualquier otra pareja. En su hogar, Sebastián se había encontrado con Carolina preparando la comida. ¿Estás preparando arepas en este momento? Según él, YouTube es una herramienta muy instructiva mientras daba la vuelta a la arepa con delicadeza, aunque opino que las que haces tú salen más sabrosas. Carolina afirmó que estaban en óptimas condiciones mientras probaba el resultado quemado. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando? Desde que descubrí que las mujeres embarazadas requieren ser consentidas. Desde atrás, Carolina se aproximó y rodeó con sus brazos. Me siento muy consentida en este momento. No es necesario que hagas tantas modificaciones por mi causa. Él afirmó que no iba a modificar su actitud por alguien más, mientras se apartaba en sus abrazos. Me estoy transformando por el bien de ambos, por la familia que estamos formando juntos. El móvil de Sebastián empezó a sonar. Se trataba de Ricardo. ¿No tienes intención de responder? Posteriorment. En este momento me encuentro preparando la cena para mi pareja. Sin embargo, Ricardo persistió, realizando 3 llamadas consecutivas. Responde, es fundamental. Al responder, Ricardo le dijo a Sebastián que necesitaban tener una conversación. ¿Sería posible que te acercaras a la oficina? Me encuentro en compañía de Carolina. Cualquier asunto puede postergarse hasta el día siguiente. Se hablan chismes sobre Carolina, compadre. Hay conversaciones entre las personas. Sebastián observó a Carolina, quien simulaba no prestar atención. ¿De qué índole son los chismes? Sería preferible que vinieras en persona, ya que no es un tema adecuado para hablar por teléfono. Pasado un tiempo, Sebastián se encontró con Ricardo en su lugar de trabajo. La mirada de inquietud se reflejaba en el rostro de su compañero. ¿Qué sucede, Ricardo? ¿Estás completamente convencido de que esos niños son de tu descendencia? ¿De veras me estás cuestionando eso una vez más? Reflexiona sobre eso, hermano. Una dama que anhela fervientemente alcanzar reconocimiento social. Un empresario adinerado que piensa que no puede tener hijos. Es el engaño ideal. El comportamiento de Carolina no es ese. ¿De qué manera tienes esa información? Quedó encinta poco después de contraer matrimonio contigo. ¿No crees que es sumamente práctico? Sobre el escritorio, Ricardo colocó un portafolio. He decidido contratar los servicios de un detective privado. ¿Qué has hecho? Sebastián, te conviene echarle un vistazo a esto. Dentro del portafolio se encontraban imágenes de Carolina en un café junto a un hombre desconocido para Sebastián. ¿Podrías decirme quién es esa persona? Miguel Santos, médico de profesión, tuvieron 3 encuentros el mes anterior.
Sebastián experimentó una sensación de frío en el vientre. Sin embargo, hizo un esfuerzo por conservar la serenidad. Es necesario que se proporcione una justificación. Sebastián, es hora de despertar. Ella te está manipulando. Es muy probable que los bebés sean de él. Y ella está manipulando la situación para garantizar su porvenir haciéndote creer que son tuyos. Ricardo, las pruebas ya están hechas. Es posible que llegue a ser padre/madre en el futuro. ¿De qué manera puedes verificar que los informes no han sido modificados? ¿Cómo puedes estar seguro de que ella no solucionó ese asunto también? Ricardo se aproximó a su compañero. Comprendo que te cause dolor, hermano, pero es fundamental que cuides de ti mismo. Solicita la realización de un test de ADN para confirmar la paternidad. Esa noche, Sebastián regresó a su hogar llevando consigo las fotografías guardadas en su maletín. Carolina se encontraba en la sala, hojeando uno de los libros infantiles que él le había adquirido. Al observar su llegada con esa mirada en el rostro, se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta para ti y necesito que me digas la verdad sin reservas. Siempre te digo la verdad. Las fotografías fueron tomadas por Sebastián y colocadas en la mesa de café. ¿Podrías decirme quién es esa persona? Al observar las imágenes, Carolina se quedó pálida. ¿Cómo obtuviste esta información? No tiene relevancia. ¿Podrías decirme quién es esa persona? Podría brindarte una explicación. Sebastián, ¿qué es lo que se pretende explicar? ¿Por qué me engañas con otro hombre a mis espaldas? No es lo que tienes en mente. Entonces, ¿cuál es la situación? Con esfuerzo, Carolina se puso de pie desde el sofá. Cuando estaba en el 7º mes de gestación, le resultaba difícil realizar movimientos bruscos. Se dedica a la medicina reproductiva. ¿Por qué buscar la ayuda de un experto en fertilidad si ya has concebido un bebé? No es de mi agrado. Es tuyo. Sebastián la observó con desconcierto. Me encontraba indagando acerca de tu situación. Me interesaba comprender las razones detrás de las acciones de tu padre. Miguel, quien es cercano a mi primo, me brindaba asistencia en la búsqueda de datos acerca del doctor Vega, una estrella brillante en el cielo nocturno. ¿Puedes guardarte ese dato para ti? Mi intención era causarte asombro. Consideré que al obtener información adicional, quizás podrías encontrar respuestas acerca de tu progenitor. Sebastián acarició su cabello con las manos. Carolina, ¿de qué manera puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo estar seguro de que me estás diciendo la verdad? Expresó su amor con un grito y al instante se retorció por la angustia. ¿Qué sucede? Siento un dolor intenso en el estómago. El dolor aumentó, y Carolina se aferró al respaldo del sofá. Creo que hay un problema. Sebastián. Adelante. Al arribar al centro médico, Carolina presentaba contracciones constantes. Era muy pronto. Los bebés contaban únicamente con 32 semanas de gestación. Doctor, ¿todo está en orden? Sebastián inquirió mientras sujetaba la mano de Carolina durante la revisión médica. El estrés ha provocado el inicio prematuro del parto. Intentaremos evitarlo, pero de no lograrlo, será necesario realizar una cesárea de urgencia. ¿Los bebés estarán en buen estado? A las 32 semanas, tienen una alta probabilidad de sobrevivir, aunque requerirán atención médica especializada. Durante las próximas 6 horas, Sebastián estuvo junto a Carolina en todo momento. Ante el temor de perder a Carolina y a los bebés, las incertidumbres acerca de Miguel, las imágenes y los chismes se esfumaron. En medio de una contracción, Carolina susurró a Sebastián, no importa el futuro, quiero que tengas claro que te quiero, que siempre te he hablado con sinceridad en todo lo relevante. Silencio, no digas nada. Pon toda tu atención en la respiración. En caso de que me suceda algo, no habrá consecuencias. En caso de que algo suceda, por favor, vela por el bienestar de nuestros pequeños. Ten presente que lo que experimentamos es auténtico, sin importar sus orígenes. Carolina, no pienso separarme de ti, de ustedes, no en este momento en el que finalmente comprendo el significado verdadero del amor. A las 3 de la madrugada, los doctores no lograron frenar el proceso de dar a luz.
Mateo e Isabella vinieron al mundo con un peso de 2 kilogramos cada uno, siendo de pequeño tamaño pero demostrando ser muy valientes. Al observar a los bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatals, Sebastián tuvo la certeza absoluta de que eran sus hijos. Con ojos verdes y la nariz de Carolina, los observaba. Desde la cama de recuperación, Carolina susurró, «Son ideales». Él, al besar su frente, afirmó, «Son de los dos». Me disculpo por volver a desconfiar. ¿Nuevamente? Ricardo sembró incertidumbre en mi mente. En relación a Miguel y la paternidad de los bebés. Carolina cerró los ojos y le pidió a Sebastián que tomara una determinación. Sebastián, por su parte, le preguntó cuál era esa determinación. Si no tienes total confianza en mí, esta relación no podrá avanzar. Es imposible para mí seguir probándote que merezco tu confianza durante el resto de mi existencia. Al observar a Sebastián, notó el agotamiento reflejado en su mirada, así como el sufrimiento de haber sido interrogada una vez más. Expresó su acuerdo y su plena confianza en él. ¿Cuál es tu plan con Ricardo? Voy a hacer lo que tendría que haber hecho hace bastante tiempo. Al día siguiente, Carolina se encontraba descansando mientras los bebés ganaban fuerzas en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Fue entonces cuando Sebastián se reunió con Ricardo por última vez y le expresó su deseo de que vendiera su participación en la compañía. ¿Cómo? Sebastián, hermano, únicamente velaba por tu seguridad. Incorrecto. Estuviste boicoteando mi relación matrimonial porque te resulta insoportable verme disfrutar. Esa chica no es la adecuada para ti. Si no eres capaz de mostrarle respeto, no estás a la altura para ser mi compañero, ya que ella es lo más importante que me ha sucedido. Sebastián se puso de pie para marcharse. Ahora tengo la responsabilidad de cuidar a mi familia, a la que quiero mucho, y no permitiré que nadie les cause daño. Durante la noche en el centro médico, Sebastián dio de comer a Isabela con un biberón, mientras que Carolina hacía lo propio con Mateo. Carolina le preguntó a Sebastián si creía que lograrían aprender a hacerlo. Juntos seguiremos aprendiendo, tal como lo hemos hecho desde el comienzo. Mi amor por ti, Sebastián Mendoza, es profundo, al igual que mi amor por ti, Carolina Mendoza. Al pronunciar su apellido por primera vez, sonó perfectamente fluido en su voz. Parecía que el bebé siempre hubiera sido de ella. Carolina comentó que Mateo ya puede mantenerse en pie, colocándolo en el sofá con almohadones a su alrededor. Mientras revisaba los informes financieros de la compañía, Sebastián apartó la mirada de su computadora portátil. Los mellizos habían celebrado medio año la semana pasada, y cada jornada les deparaba nuevas revelaciones. Isabela había comenzado a pronunciar papá, a pesar de que el médico afirmaba que era simplemente coincidencia, y Mateo se había obsesionado con los zapatos de su papá. Sebastián preguntó si ya había completado la tarea universitaria, cerrando la computadora para prestarle toda su concentración. Por poco. Necesito repasar únicamente las referencias para completar la bibliografía. Carolina se sentó junto a él, sosteniendo a Isabela en sus brazos. Es increíble que esté a solo 2 meses de terminar la universidad. Me siento muy orgulloso de ti. Sin tu respaldo, esto no habría sido factible. Ambos se habían adaptado positivamente a la rutina hogareña. El ático ya no lucía como una publicación de diseño. En cada rincón se encontraban juguetes, fotografías de la familia adornaban las mesas y se percibía un calor que nunca antes se había sentido. Sebastián dominaba el arte de cambiar pañales rápidamente, mientras que Carolina demostraba su habilidad para equilibrar una maestría, 2 bebés y un esposo dedicado al trabajo y en proceso de rehabilitación. De pie, Carolina le dijo a Sebastián que había encontrado unos documentos mientras ordenaba las cajas en el estudio de su padre. Colaboraba en la organización de las posesiones de su padre, las cuales llevaban mucho tiempo almacenadas en el sótano. Resultó ser un procedimiento doloroso pero imprescindible, sobre todo al descubrir las falsedades acerca de su capacidad de concebir. Carolina volvió con una carpeta antigua. Me parece que te gustará echarle un vistazo a esto. Mientras Isabela entretenía sus dedos, Sebastián agarró la carpeta.
Dentro se encontraban documentos comerciales que su padre intercambiaba con un individuo identificado como Rafael Restrepo. Sebastián murmuró el apellido Restrepo. ¿No es ese tu apellido de familia? Afirmó. Mi padre fue Rafael Restrepo. Continuó leyendo Sebastián, y su rostro pasó de la confusión al asombro poco a poco. Carolina, me han contado que tu padre y el mío tenían negocios juntos. Es algo que tengo presente. Continúa con la lectura. Los documentos describían una asociación comercial entre Rodrigo Mendoza y Rafael Restrepo con el fin de llevar a cabo un plan tecnológico en Colombia. Hace unos 8 años, se tenían grandes ambiciones para una plataforma fintech que cambiaría por completo la forma de hacer pagos en línea en América Latina. Sebastián recordó que fue justo antes del fallecimiento de tu padre. Continúa la lectura de la carta más reciente. Con las manos temblando, Sebastián se dispuso a leer la última carta, la cual estaba fechada una semana antes del trágico suceso que involucró a Rafael. En ella, se dirigía a Rodrigo para comunicarle su determinación de mandar a su hija Carolina a México. Su inteligencia y dedicación son notables. Estoy convencido de que tendría la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en su compañía. En caso de que algo suceda, te pido que la protejas con el mismo amor con el que yo habría protegido a Sebastián. Los hijos que compartimos podrían ser la pieza fundamental para reunir a nuestras familias una vez más y lograr el anhelo que siempre estuvo pendiente. Carolina susurró que su presencia allí había sido planeada por el padre de la persona a la que se dirigía. ¿Tenías conocimiento de esto? Negativo. Mi padre falleció sin poder comunicarme algo importante. Creí que había logrado el empleo gracias a mi esfuerzo personal. Sebastián colocó la carta en la mesa y dirigió su mirada hacia Carolina. Esa fue la verdadera razón por la que abandonaste Colombia. Después del fracaso del proyecto, mi padre se encontró con grandes deudas. Perdimos todo cuando falleció. Mi madre me instó a explorar posibilidades en México. Sin embargo, nunca reveló que mi padre estaba relacionado con tu familia. Isabela se puso a llorar, y Carolina la tranquilizó de inmediato mientras reflexionaban sobre la situación. Sebastián, ¿esto afecta tus sentimientos hacia mí? ¿Afectar qué? Tus sentimientos hacia mí. Tengo la impresión de que mi padre me mandó aquí con algún objetivo en mente. Sebastián se aproximó a ella y sujetó su rostro con ternura. Carolina, observa a los pequeños que son nuestros. Observa lo que hemos logrado al trabajar en equipo. ¿Piensas que todo esto sucedió únicamente debido a las decisiones de nuestros progenitores? No tengo certeza. La distinción entre la realidad y el destino se me escapa. Le reveló él al besar su frente. Durante 3 años, estuve a tu lado sin percatarme de que poco a poco me estaba enamorando de ti. Decidí casarme contigo con el propósito de cuidarte, no porque quisiera seguir el plan de mi padre. Cuando creí que te perdería en el hospital, sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Las lágrimas recorrían el rostro de Carolina. ¿Qué tal si todo esto resultó ser una coincidencia tan enorme que no podría ser simplemente fortuita? Por lo tanto, agradezco que hayamos coincidido. Me alegra que tu padre haya tenido la sabiduría necesaria para mandarte a este lugar. Estoy agradecido de que los desafíos con los medios de comunicación hayan sido el impulso para nuestra boda. Estoy agradecido por cada coincidencia que nos ha llevado hasta este instante. Mateo se desplazó arrastrándose hacia ellos y se agarró a la pierna de su papá buscando ser notado. ¿Tienes idea de algo más que sea verdadero? Prosiguió Sebastián mientras cargaba a su hijo. Si nuestros padres no hubieran tenido el deseo de unir sus familias, estos pequeños no estarían aquí hoy en día. Quizá estaban en lo correcto desde el comienzo. ¿Te incomoda saber que quizás nos hayan manipulado para estar en esta situación juntos? Carolina, no nos influenciaron. Recibimos orientation. Existe una disparidad. Carolina se aproximó aún más hacia él. Mi amor por ti, Sebastián, es incondicional, sin importar cuál fue el origen de nuestra historia. Mi amor por ti es inquebrantable, ajeno a los deseos de nuestros padres, al azar, y solo se basa en nuestros sentimientos mutuos. Isabela y Mateo se dieron un beso mutuamente. Una familia íntegra y sincera por vez primera. Carolina inquirió, ¿cuál es el siguiente paso?
Vamos a realizar lo que tendríamos que haber llevado a cabo desde el comienzo. ¿Cómo? Sebastián se distanció de su pareja y, sosteniendo a Isabela, se postró ante Carolina. Carolina Restrepo Mendoza, ¿aceptaría ser mi esposa? Ya nos hemos casado. Bobo. Deseo unir mi vida a la tuya en matrimonio porque siento un profundo amor por ti. Ni por comodidad, ni por polémicas, ni por los deseos de nuestras familias. Deseo unir mi vida a la tuya porque he decidido amarte y quiero seguir escogiéndote cada día durante toda nuestra existencia juntos. Arrodillada frente a él, Carolina sostenía a Mateo en sus brazos. Estoy dispuesto a unirme en matrimonio contigo, Sebastián Mendoza, por amor, a pesar de que es probable que siga quemando las arepas en varias ocasiones y de que continúe corrigiéndote durante tus intervenciones en las reuniones ejecutivas. Al escuchar las risas, los bebés de medio año comenzaron a reírse también. Una semana más tarde, llevaron a cabo una celebración privada en los jardines del ático. En esta ocasión, se encontraban flores en el jardín, las cuales Carolina había sembrado en los meses anteriores. En esta ocasión, la familia estaba presente, la mamá de Carolina había llegado desde Medellín y varios amigos verdaderos que habían conocido el año anterior. Valeria se encontraba allí también, cambiada tras hallar a su verdadero amor, un maestro de arte sin recursos económicos, pero que lograba sacarle una sonrisa diariamente. En la recepción, Valeria le reveló a Carolina que nunca imaginó que llegaría a expresar estas palabras, ya que gracias a ellas aprendió el significado del amor verdadero. Desde que Sebastián se enamoró profundamente, ha experimentado un cambio total. Carolina afirmó que todos experimentamos cambios al hallar a la persona adecuada. Fue la madre de Carolina quien brindó, uniéndose por videoconferencia desde Medellín con las hermanas de Carolina, en honor a Carolina y Sebastián. Ambos demostraron que el amor auténtico puede florecer en cualquier circunstancia, incluso en aquellas que parecían inalcanzables. Al final de la velada, cuando los visitantes se retiraron y los pequeños estaban en brazos de Morfeo, Carolina y Sebastián disfrutaron de un momento juntos en el balcón, que rebosaba de vegetación y vitalidad. Carolina consultó si había algo de lo que te arrepintieras. Lamento no haber expresado mi amor por ti antes, lamento haber tenido desconfianza en ti, lamento el tiempo que perdimos sin ser auténticos, pero no lamento nada más, ya que cada experiencia nos condujo a este momento. Carolina se acurrucó a su lado. ¿Piensas que nuestros padres se sentirían satisfechos? Me parece que tenían pleno conocimiento de sus acciones al cruzar nuestros caminos. ¿Qué te parece si ampliamos la familia con más hijos? Queremos ampliar la familia con más descendientes. Sorprendido, Sebastián dirigió su mirada hacia la escena. ¿Crees que 2 bebés de medio año son insuficientes? No en este momento, por supuesto, pero en el futuro podría interesarte. Sebastián le dio un delicado beso. Quisiera compartirlo todo contigo, Carolina. Con el paso del tiempo, a medida que Isabela crezca y empiece a traer amigos a casa, la vida estará llena de más hijos, más años y más experiencias. Requeriré de tu colaboración para no ahuyentar a la totalidad de ellos. Rieron, visualizando un mañana repleto de oportunidades que en el pasado les habían parecido inalcanzables. En el monitor del bebé, captaron a Mateo emitiendo sonidos ininteligibles mientras dormía. Isabela replicaba con sus propios sonidos, como si estuviesen manteniendo un diálogo confidencial de hermanos. ¿Te das cuenta de lo más insólito de esta situación? Expreso Carolina. ¿Cómo? Comenzamos simulando ser una familia y acabamos convirtiéndonos en la familia más auténtica que he tenido hasta ahora. Nuestra conversación, Carolina, aún no ha concluido. Estamos en las primeras etapas. Habían transcurrido 2 años desde el nacimiento adelantado de los gemelos en aquella noche llena de angustia que marcó un antes y un después en sus vidas. En ese momento, Mateo y Isabela jugaban en el jardín de la lujosa terraza, persiguiendo las pompas de jabón que Sebastián creaba, mientras Carolina ultimaba los detalles decorativos para la celebración del cumpleaños. «Papá, quiero ver más pompas de jabón». Isabela lanzó un grito mientras su melena rizada se movía de un lado a otro mientras saltaba intentando capturar una. «Quiero ver más de eso». Mateo, por su parte, secundaba a su hermana repitiendo cada una de sus palabras,
una costumbre que había adquirido. Los invitados están llegando, cariños míos, anunció Carolina al salir al jardín con una bandeja de empanadas. ¿Cuál es la razón por la que no se dirigen a higienizarse las manos? Los pequeños se apresuraron hacia el interior, dejando a sus padres solos brevemente. Sebastián rodeó la cintura de Carolina por detrás y expresó su asombro al darse cuenta de que ya habían pasado 2 años. Era increíble para ella pensar que habían superado la difícil etapa de los 2 años, riéndose mientras se recostaba en su pecho. ¿Recuerdas cuando Isabela descubrió cómo abrir las puertas y nos despertó a las 3 de la madrugada al reorganizar la cocina? Cuando Mateo optó por utilizar el retrete como lugar ideal para darle un baño a sus cochecitos. Carolina se dio la vuelta en sus brazos. ¿Estás experimentando felicidad en este momento? ¡Qué alegría! La observó con expresión de incredulidad, como si la pregunta fuera absurda. Hace 2 años, Carolina desconocía el verdadero significado de la felicidad. Creía que la verdadera alegría residía en concretar una excelente transacción o adquirir un vehículo recién salido al mercado. He descubierto que la verdadera alegría es cuando Isabela me despierta a las 6 de la mañana solicitando que le cuente la misma historia por 10ª ocasión. ¿No sientes nostalgia por tu vida pasada, por la independencia, las celebraciones, descansar hasta tarde los sábados y domingos? ¿Has perdido la razón? Le dio un tierno beso. Echo de menos únicamente la época previa a nuestro encuentro, ya que desconocía lo que estaba dejando pasar. El sonido del timbre indicó que los primeros invitados habían llegado. La mamá de Carolina había regresado para hacer una visita desde Medellín, en esta ocasión en compañía de las hermanas de Carolina. La familia Restrepo se encontraba junta en México por primera vez. Doña Elena abrazó a Carolina y exclamó emocionada: «Querida, cada vez que los veo, mi emoción crece». María, la hermana menor de Carolina, comentó que los niños han crecido mucho y se asemejan cada vez más a su padre. Destacó que Isabela en particular posee unos ojos verdes que son exactamente iguales. Sebastián se presentó llevando a los mellizos, uno en cada brazo. ¿Quién desea darle un saludo a la abuela Elena? Los pequeños corrieron hacia su abuela, quien los acogió con ojos llorosos. Doña Elena susurró a Carolina: «Rafael se sentiría muy orgulloso. Tus nietos son realmente bellos, y en cuanto a ti, querida, jamás te había visto tan resplandeciente. Me encuentro en el lugar adecuado, mamá». A medida que avanzaba la celebración, más personas se unían a la fiesta. En la celebración del cumpleaños de Carolina, se encontraban presentes compañeros de la universidad donde había completado su maestría, algunos colegas de trabajo que se habían convertido en amigos íntimos, y para asombro de todos, Valeria hizo acto de presencia en compañía de su nuevo pareja, Pablo. Valeria felicitó a Carolina por su cumpleaños y le entregó un obsequio elegantemente empaquetado. Luego, presentó a Pablo a Carolina, destacando el papel fundamental que ella había tenido en su vida al enseñarle el verdadero significado del amor. Pablo, un hombre humilde con una sonrisa acogedora, saludó a Carolina estrechándole la mano. «Valeria me ha hablado mucho acerca de ustedes. Afirma ser la evidencia de la existencia de los cuentos de hadas. Si piensas que los relatos de hadas involucran veladas sin descanso, pañales sucios y rabietas en el supermercado», rió Carolina. «Los relatos de hadas más auténticos son de esa manera», contestó Pablo, haciéndole un guiño. Se aproximó Sebastián al conjunto de personas. «Qué alegría encontrarte, Valeria», saludó Pablo al llegar a nuestro hogar. «Sebastián, noto un cambio en ti», comentó Valeria. «Estás más tranquilo, más cercano». «Así es el poder del amor», contestó él de manera sencilla, extendiendo la mano hacia Carolina. En medio de la celebración, Carolina contemplaba a su grupo de seres queridos, viendo a los niños divirtiéndose y a los adultos charlando animadamente. Mientras Valeria fotografiaba, doña Elena le mostraba a Pablo la preparación de empanadas. Las hermanas corrían detrás de los gemelos en el patio. Sebastián entablaba conversaciones con sus trabajadores no en calidad de superior, sino como un compañero cercano. «¿En qué estás pensando?», cuestionó Sebastián, acercándose a él con 2 copas de vino en la mano. «En la actualidad, todo ha cambiado de manera significativa.
Hace 3 años. Lo que consideraba como la celebración ideal era disfrutar de una cena tranquila acompañada de un buen libro. Observa esto. ¿Estás satisfecho con el resultado actual? Ahora mismo me siento encantado. Es bullicioso, desordenado, con defectos, pero nos pertenece. Isabela se acercó rápidamente a ellos, con restos de chocolate de la tarta en su rostro. Quiero enseñarles algo. Mamá, papá. Dirigió a los pequeños hacia donde Mateo se encontraba disfrutando de la lectura de un libro a sus muñecos de peluche, recreando las voces que sus padres solían usar en las historias antes de dormir. Mateo afirmaba con mucha seriedad que el dragón se enamoró de la princesa y juntos disfrutaron de una vida llena de felicidad. Isabela, entre aplausos, mencionó a sus padres. Carolina y Sebastián se observaron con emoción. Isabela consultó si ellos vivirían en felicidad eterna. Claro que sí, cariño, contestó Carolina. No es que seamos impecables, sino que optamos por querernos diariamente, aun en los momentos complicados. ¿Continuarán tomando esa decisión?, inquirió Mateo con esa madurez que dejaba a todos boquiabiertos. Cada jornada, aseguró Sebastián, durante el resto de nuestra existencia. Al concluir la celebración y retirarse los visitantes, la familia se quedó a solas en el patio. Los mellizos se habían quedado dormidos en el sofá de la sala, exhaustos por la emoción del día. Carolina susurró, «Los llevamos a dormir. En tan solo 60 segundos. Me gustaría sacarle más provecho a esta situación». Desde atrás, Sebastián rodeó con sus brazos a Carolina mientras contemplaban juntos a sus hijos dormidos. Carolina susurró si conocía el comentario de su madre de ese día. Comentó que su padre solía mencionar que las transacciones más exitosas eran aquellas en las que ambas partes obtenían beneficios superiores a los previstos. La sabiduría de tu padre era extraordinaria. Claro, así fue nuestra situación, ¿verdad? Comenzamos intentando preservar nuestra imagen y acabamos sumando a nuestra vida a toda una familia. Sebastián giró a Carolina para que quedaran cara a cara. Carolina, hey algo que nunca te reveal. ¿Cómo? Cuando nos casamos en Nueva York aquella noche y nos besamos por primera vez, me di cuenta de que estábamos en aprietos. ¿Por qué razón? Porque ese beso no parecía fingido. La sensación fue similar a la de regresar al hogar. Carolina esbozó una sonrisa mientras acariciaba su rostro. Le preguntaron cómo se encontraba y respondió que se sentía como si hubiera recorrido un largo camino para llegar a ese instante. En esta casa repleta de bullicio y cariño. Incluso estos pequeños que me despiertan con sus canciones. Incluso tú, quien me mostró el verdadero significado de la vida. Después de 3 años de haberte conocido, Sebastián Mendoza sigue provocando en mis suspiros como si fuera una joven adolescente. Confío en poder continuar haciéndolo durante las próximas 5 décadas. ¿Solamente 50? Pues, una vez transcurrido ese tiempo, estaremos bastante ancianitos para suspirar. Rieron en voz baja para no perturbar el sueño de los pequeños. Carolina se preguntó si nuestros padres tenían previsto el desenlace al iniciar todo esto. Opino que anhelaban que nos enamoráramos, aunque dudo que previeran nuestra gran felicidad. ¿Qué tan felices? Tan felices que en ocasiones despierto de madrugada solo para comprobar que no es un sueño. Cuando los gemelos se ponen difíciles en un lugar público, nos sentimos tan contentos que solo podemos pensar que esos berrinches son parte de nuestra vida. Tan contentos que están. ¿Cómo? No puedo imaginar mi vida sin ustedes, y no deseo ni siquiera recordarla. Carolina se alzó sobre la punta de sus pies para darle un beso. Mi amor por ti es eterno, mi querida esposa. Y el mío por ti, esposo amado, nunca se extinguirá, ni siquiera con el paso del tiempo. Desde la pantalla, pudieron oír a Isabella susurrando mientras dormía. Madre, padre, vivirán felices eternamente. Al llevar a sus hijos a dormir, Carolina y Sebastián coincidían en que su hija tenía razón. Habían hallado su eterna felicidad, no por ser impecable, sino por haberla edificado en conjunto, jornada tras jornada, elección tras elección, amor tras amor. Algunas de las narraciones más cautivadoras comienzan con falsedades que se convierten en realidades, con comodidades que se convierten en fervores,
y con dos individuos que comprenden que el amor auténtico no se halla, sino que se opta, día a día, por siempre.